y confundamos sus lenguas. Descendieron los enemigos de Dios, quedaron confundidos y quedaron hablando en otros idiomas. Lo más terrible que Dios hizo desistir la obra, pero el corazón del hombre quedó prendido en idolatría, en hechicería. Por eso esta es una guerra de altares. Los sacerdotes de Dios, la guerra se va a definir, habíamos declarado, sobre los altares. Los sacerdotes de Dios, los hombres de Dios, amén, como Noé, hombres de Dios que luego siguieron levantando altares. Pero ¿qué pasó? Los enemigos de Dios también levantaron sus propios altares. Y lo vemos hoy día, no es cosa nueva. Altares en cada esquina, lugares, altares. Ya vamos a estar hablando un poco más a lo que el hombre le da culto, alabanza o gloria. Que le quita a los hombres de Dios territorios, le quita a los hombres de Dios poder, le quita a los hombres de Dios lugares para alcanzar para Cristo. ¿Por qué? Porque ellos también hacen su trabajo, los altares. Este fue el altar de la confusión. Cada hombre, mi amigo, cada mujer se llevó en su corazón la idolatría, en su propio idioma, en su propia lengua. Y se fueron esparciendo porque no se entendían, no se ponían de acuerdo. Por eso le llamamos el altar de la confusión. El altar de la confusión. Sobre un altar se ofrece adoración. Sobre un altar se ofrece sacrificio. Sobre un altar se ofrece ruegos, plegarias. En aquellos tiempos los altares eran hechos de piedra. Altares de piedra. Se erigían en lugares estratégicos. En lugares estratégicos donde habían lugares donde las demás personas llegarían a inclinarse a ese altar. Por eso Noé, apenas salió del arca, dice que ofreció de animales limpios sangre. Fijémonos aquí en el libro de Génesis. Sigamos leyendo. En Génesis 12, hecho un altar, Génesis 12:7. Dice claramente aquí que se le apareció Dios a Abraham. La primera teofanía, la aparición de Dios, quiere decir teofanía, fue Abraham. ¿Y qué le mandó a hacer a Abraham? Un altar. No sé cómo Abraham, recibió revelación, recibió directa de Dios y edificó allí un altar, dice, a Dios. Edificó a Dios, quien le había aparecido. Amén. Y luego pasó del monte, allí a un monte al oriente de Betel, que quiere decir ciudad de luz. Dios se le apareció a Abraham. Impresionante. La primera aparición, y le hace erigir un altar. Usted sabe que las más grandes religiones salieron de los lomos de Abraham. Entonces vemos, la palabra religión para muchos es chocante, pero si estudiamos la palabra, algunos llamarán religiosos. Estamos en contra de los religiosos. Pero te quiero decir que la palabra religioso se nombra una sola vez en la Biblia, en el libro de Santiago. Si alguno se cree religioso, dice, ¿qué quiere decir? Sacrificante, un adorador, una persona que se ha separado para Dios. Ese lo determina la palabra religioso. Solamente que hoy el enemigo ha levantado religiosos, ha levantado gente religiosa que mal utiliza el término, y ha traído, porque el enemigo levanta altares, también un espíritu de religión, un espíritu contrario. Pero si lo determinamos de parte de Dios, religioso quiere decir una persona que se ha separado en el término de adorador, en el término de hombre que se inclina, quiere decir hombre que se inclina ante los altares. Así que Abraham tuvo la revelación y se le manifestó el Señor en una forma clara y le dijo: de ti haré una gran nación, te bendeciré y serás engrandecido tu nombre y serás de bendición para las naciones, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios levanta
adoradores. Sabemos que en el tiempo de Noé, Dios prohibió derramar sangre humana. Dios prohibió derramar sangre humana. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida de las personas. Yo quiero que vaya escuchando estos términos porque son importantes para la conclusión del mensaje. Sangre humana. El enemigo levantó sacerdotes que en la historia han derramado sangre humana. Levantó hombres. ¿Para qué? Porque ahí está la sangre. Pero Dios determina en Génesis 9, versículo 20, dice que le dice, no es Génesis 20, Génesis 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dios prohibió el derramamiento de una sangre o de sangre de personas. Permitía el derramamiento en esos altares de sangre de corderos, de carneros, sangre de aves o de animales limpios. Pero le prohibió Dios el derramamiento de sangre. Pero el enemigo, en una abierta desobediencia, el enemigo trayendo al hombre, como decía acá, que el intento del corazón era todo perverso, todo amargo, derramar sangre humana. Y los adoradores de Satanás, los falsos religiosos, los falsos adoradores, levantaron altares haciendo sacrificios humanos. Por eso lo vemos en la torre de ahí de Babel, que quiere decir confusión, derramando sangre, sacrificando a los espíritus. ¿Para qué? Para que le dieran poder, para que le dieran autoridad, para que le dieran cosas, para obtener algo. Los hombres de Dios adoran en el espíritu, adoran a Dios, porque Dios con su altar va marcando territorios. Este tiempo va a ser un tiempo de guerras de altares. Yo no sé cómo está tu altar, no sé cómo estará tu altar hoy día. Si tu oración es la mínima, gracias Señor por los alimentos, amén, y termina mi oración, mi vida de oración. No sé cuál es tu sacrificio, porque el altar demanda sacrificio. Estos impíos, estos hombres impíos en la historia levantaron distintos altares para adorar a sus espíritus, a sus dioses paganos. Vemos una tierra de Canaán súper contaminada por espíritus, súper contaminada por legiones, por dioses falsos, y vemos pueblos que los nombra en la Biblia, que no me quiero tomar mucho tiempo en eso, pueblos adoradores, idólatras, paganos, que tomaron territorio a base de sacrificio de niños, a base de sacrificio de personas, a base de derramar sangre. Ya vamos a entender más lo que es el derramamiento de sangre humana. Vemos aquí a Abraham, que Dios le pide, como cantaba ahí Funky, le pide que sacrifique a su hijo, a su propio hijo. Génesis 22, 9, 10. El altar del sacrificio justamente le pide que sacrifique a su propio hijo. Como Dios que prohíbe que derrame sangre humana, ahora Abraham le está pidiendo a su propio hijo, un hijo que esperó 25 años, un hijo de promesa. No era un hombre cualquiera Abraham, era el hombre más grande de la historia de ese momento, era el hombre protagonista del universo, por decirlo de esa manera, porque espectáculo de ángel era, espectáculo de demonio era. ¿Por qué? Porque se estaba viendo la guerra de altares, amigos. Se estaba viendo la guerra de altares. ¿Por qué? Porque se iba a definir, se iba a abrir un tiempo especial para la humanidad de una verdadera fe, una fe tremenda que iba a ser. Génesis 9 y 10, 22, 9 y 10, le declara a Dios y le dice, entrégame a tu propio hijo. Amén. A tu propio hijo. Génesis. Ellos respondieron en Génesis 22, 9 y 10. Espíritu Santo dice así. En Génesis